Dice ahí, dice distensión vascular. Y dice en sus sílabos, dice distensión vascular, pulsaciones de la presión arterial en las venas. La presión en las arteriolas va a determinar el flujo sanguíneo. Si hay dilatación de las arteriolas, ¿qué dijimos dónde está el sitio de resistencia en el lado izquierdo de las arteriolas? ¿Por qué? Porque tiene mucho músculo. ¿Sí? Entonces, presión de las arteriolas, si hay dilatación de estas, ¿sí? Hay menor resistencia. Si hay menor resistencia, hay mayor flujo. La distensidad de las arterias le permite acomodarse a los impulsos pulsantes del corazón y amortiguar los máximos y mínimos de los cambios de corazón. La aorta se deja distender con facilidad cuando viene el volumen sistólico. Y esta propiedad hace que el flujo sanguíneo a través de los vasos más delgados, lo que quiero sea suave y continuo. La aorta cuando empieza a contraerse. Las venas son todavía aún más distensibles que las arterias y pueden retener grandes cantidades de sangre capaces de movilizarse cuando el organismo las necesita. En una situación de estrés, de hemorragia, ¿sí? Empiezan a hacer vasoconstricción y empiezan a incorporar sangre a la circulación. Dice, en la circulación sistémica, las venas son unas 8 veces más distensibles que las arterias. En la circulación pulmonar, las venas tienen una intensidad parecida a la de las venas de la circulación general. Las arterias de los pulmones son más intensibles que las de la circulación general. La intensidad vascular, ¿cómo se expresa? Tener de formas: aumento de volumen entre aumento de presión por volumen inicial. Adaptabilidad, capacitancia vascular de la cantidad total de sangre que puede acumularse en un determinado territorio de la circulación. Fórmula: aumento de volumen, o sea, la capacitancia directamente proporcional al aumento de volumen e inversamente proporcional al aumento de presión. A mayor capacitancia de un vaso, más fácilmente se distiende por efecto de la presión. La capacitancia está relacionada con la distensibilidad. La capacitancia es igual a la distensibilidad por su volumen. La capacitancia de una vena de la circulación general es unas 24 veces mayor que su par arterial, porque es unas 8 veces más distensible y su volumen es 3 veces mayor. Histología es arteria, vena, tejido conjuntivo, tejido muscular, endotelium. El capilar no tiene músculo, solamente tiene endotelio. Las venas, endotelio, el músculo liso, tejido conjuntivo. Tienen menos músculo que las arterias. Estímulos simpáticos disminuyen la capacitancia vascular, hacen vasoconstricción. Receptores alfa 1 aumentan el tono de la musculatura lisa de las venas y las arterias, haciendo que se desplace un mayor volumen de sangre hacia el corazón, lo que constituye un recurso importante que los organismos utilizan para aumentar el gasto cardíaco, la fuerza de bombeo. Aumentan el tono de la musculatura lisa de las venas. ¿Sí? En el caso de las venas, ¿qué es lo que sucede cuando vamos a los desfiles y la persona empieza a desmayarse? ¿Sí? Ha disminuido su tono de voz. ¿Sí? Por lo tanto, no hay contracción de las venas. Al aumentar el tono de la musculatura lisa, al aumentar el tono del músculo liso de las venas, hace que se exprese un mayor volumen de sangre hacia el corazón. Está mejorando la precarga, lo que es un recurso importante que el organismo utiliza para aumentar el gasto cardíaco, la fuerza de bombeo. Una hemorragia, incluso cuando se ha perdido el 100% de volumen sanguíneo total. Claro. Si la sangre está almacenada, diríamos, un 70% en el venoso, con esa vasoconstricción va a incorporar más volumen sanguíneo. Dice, cada latido cardíaco impulsa una unidad de sangre en las arterias. Si el sistema arterial careciera de distensibilidad, solo existiría flujo sanguíneo en los tejidos durante la sístole. Y lo que le decía, si no
si la aorta no tuviera esa capacidad, en sístole habría flujo, en diástole para mí, todos nuestros tejidos estaríamos con ese efecto. ¿Sí? El cerebro habría un momento en que recibe sangre y no recibe sangre, recibe sangre y no recibe sangre. Pero gracias a la función de la aorta, el flujo de los órganos, incluido el cerebro, es continuo. Dice, en un adulto joven la presión, un punto máximo de cada latido, la presión sistólica es de 120 y la diastólica de 80, la diferencial 40. La medición de la... Creo que sucede cuando tomamos la presión arterial. ¿Sí? Dice aquí, ausencia de sonidos, presión del manguito 140. Hay que superar el manguito 140. ¿Sí? Ha vencido a la presión sistólica de 120. ¿Sí? Por lo tanto, ha colapsado totalmente la arteria. No hay flujo sanguíneo. Le muestra el reloj, empieza a sentir adormecimiento en el brazo. El brazo empieza a quejarse que no tiene flujo sanguíneo, es incómodo. ¿Sí? Empieza a aflojar el manguito. ¿Sí? Cuando la presión de la arteria humeral ha vencido, está empezando a vencer la presión del manguito, empieza a escuchar los sonidos de corocop. ¿Sí? Y el sonido de corocop, ¿por qué se debe? A que el flujo se ha vuelto turbulento. Esa arteria todavía no está pareja, está comprimida en ciertas partes, por tanto el flujo sanguíneo empieza a ser turbulento y empieza a hacer ruido. Sigo desinflando el manguito, en 120 en este caso el paciente, sigo desinflando el manguito, sigo escuchando, y llega un momento que ya no escucho. Significa que la presión de la arteria ha vencido a la presión del manguito. El flujo ha recuperado su forma de ser radical. ¿Qué cosa puede aumentar la presión del pulso? El aumento del gasto cardíaco y la disminución de la capacitancia arterial. Puede producirse una disminución de la capacitancia arterial cuando en el anciano tú tocas el pulso y es fuerte, es duro, ¿sí? Aumenta su flujo sanguíneo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sus arterias se han endurecido, ¿sí? Han disminuido su capacitancia. Las arterias se endurecen con la edad o con la arteriosclerosis. Para esta enfermedad circulatoria producen contornos anormales de la presión del pulso. Ya vimos, ¿no? La presión del pulso, ¿cómo puede alterarse? La estenosis aórtica, se vuelve plano, ¿sí? Persistencia del conducto arterial, aumenta. Insuficiencia aórtica, aumenta. Y ahí los pulsos. Normal. Aquí tiene su capacitancia normal, su volumen sanguíneo normal, su corazón normal. Aquí pidieron todo lo tan normal. ¿Qué ha pasado aquí? Su capacitancia de la arteria ha disminuido su elasticidad y hasta arteriosclerótica y el pulso está de esta manera. Por menor volumen sistólico, no es aórtica, fíjense el perfil plano, casi en meseta. Poco volumen sistólico y más tiempo cada vez en ese volumen de sangre. Conducto arterial persistente. La sangre llegó a la aorta. Y de la aorta por presión nuevamente se va a las venas pulmonares, regreso otra vez al ventrículo izquierdo, por insuficiencia aórtica ya lo comentamos. ¿Sí? La sangre que se fue a la aorta regresó nuevamente al ventrículo. Y de los puntos de presión se amortiguan en los vasos de menor calibre. La presión de las presiones en la aorta disminuye exponencialmente. Se va amortiguando por la resistencia al movimiento de la sangre por los vasos, la capacidad de los vasos. Y aquí lo que le decimos, ¿sí? Cuando el ventrículo expulsa sangre, se distiende la aorta. Y mientras que el sístole se distiende. Este es el diástole y este empieza a comprimirse y el flujo sanguíneo va hacia adelante. No puede regresar hacia el ventrículo, ¿por qué? Porque la válvula se ha cerrado. Las venas son capaces de estrecharse y ensancharse, por tanto de retener pequeñas o grandes cantidades de sangre que pueden volver a entrar a circulación sin que se requiere.
Dice, la vena también puede impulsar la sangre hacia adelante, ¿sí? La bomba venosa. Esto hicimos con presión venosa en relación con la presión auricular derecha. Presión venosa central, vuelvo a repetir, es la presión que no es la presión periférica, ¿sí? Es la presión que se toma en las venas intratorácicas, cava superior o auricular derecha. Es la presión venosa central, que ya estaba diciendo, me va a dar información sobre qué cosa, volumen, y me va a dar información sobre capacidad contráctil del ventrículo derecho, del corazón derecho. Dice, como la sangre venosa de la circulación general se desplaza a la aurícula derecha, cualquier factor que altere la presión en la aurícula derecha va a modificar la presión venosa. La presión de la aurícula derecha está regulada por el equilibrio entre la capacidad que tiene el corazón para bombear la sangre que tiene, ¿sí? Y la tendencia de la sangre a volver. Cuando me estoy diciendo lo que dije anteriormente, la presión venosa central me va a informar sobre la precarga que está recibiendo y sobre la función del corazón derecho. Si tengo una menor precarga, tengo una menor presión venosa central. ¿Qué pasaría en un paciente con insuficiencia cardíaca derecha? ¿Estará su presión venosa central aumentada o disminuida? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues, paciente con insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué piensas encontrar en ese paciente? Su presión venosa central, ¿cómo estará? ¿Aumentada o disminuida? ¿Qué cosa está fallando ahí? ¿Me está fallando el volumen? No. Me está fallando la bomba. Por lo tanto, la presión venosa central está aumentada. ¿Por qué? Porque es como si a la señorita por el ventrículo derecho, ¿sí? Está enfermo, no puede estudiar, ¿sí? Y cada día vamos haciendo el curso, le vamos dando más y más canción, espera hacer. Está fallando, ¿cierto? El rendimiento va a ser malo, es según el corazón. Ya como falla y le sigue dando el mismo volumen, va a seguir ahogando. ¿Sí? ¿Qué cosa va a hacer? La presión venosa va a seguir aumentando. Dice, normalmente la presión auricular derecha es de 10 millones de mercurio, pero puede elevarse hasta 20 o 30 en circunstancias anormales. Obviamente dice, su presión está subiendo, ese nerviosismo no puede manejar. Pues, ejemplo, insuficiencia cardíaca grave o una transfusión masiva. Indicaron que le pongan medio litro y le pusiste 3 litros. ¿No? El paciente tenía 5 litros de sangre que lo manejaba correctamente. Le ha puesto 3 más, ahora tiene 8 y ya no lo puede manejar. Ese corazón está fallando, ¿por qué? Por exceso de volumen. Presión venosa central, PVC 0. Dice, los aumentos de la resistencia venosa pueden incrementar la presión venosa periférica. Cuando las venas grandes están distendidas, ofrecen poca resistencia al flujo sanguíneo. Muchas de las grandes venas que entran en el tórax están comprimidas por los tejidos que las rodean y están parcialmente colapsadas. Por estas razones, las grandes venas normalmente presentan una resistencia considerable al flujo sanguíneo y por esto la presión en las venas periféricas es de 4 a 7 millones de mercurio mayor que la presión de la aurícula derecha. Entonces me preguntara, ¿por qué la presión en las venas periféricas es mayor en relación a la presión venosa central? Aquí está la explicación. Dice, factor que tiene que colapsar las venas cuando entran en el tórax. Colapso del cuello por la presión atmosférica, colapso por las costillas, es cierto. Factores que aumentan el retorno venoso. Aumento de volumen, el óptimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Aumento del tono venoso, por vasoconstricción, ya no están los reservorios, porque tenían recién los mandos de adelante. Dilatación de las arteriolas. Si hay dilatación de las arteriolas, ¿por qué va a aumentar el retorno venoso? ¿Por qué creen que se quedó ahí el gol ahí? Dice factores. Si viniese a revisar, explique, menciona los factores
factores que aumenten el retorno venoso. Correcto, aumento de volumen y explique. Aumento de volumen, aumento del retorno venoso y dilatación de las arterias. Y explique cada una de ellas. En la primera fase, ¿no es cierto? Aumento de volumen. La segunda, aumento del tono venoso igual a más retorno. Y dilatación de las arterias, ¿qué sustento de porcentaje? Y al disminuir la resistencia periférica, ¿qué hace? Hace que es correcto hasta ese momento. ¿Sí? haya flujo. Pero es lógico que tú tienes la respuesta y no me lo quieres ir sobre lo que ya está diciendo. Dice, aumenta, ¿por qué? Porque disminuye la resistencia del lado izquierdo. Y si disminuye la resistencia del lado izquierdo, ¿qué va a pasar con la sangre que tiene el lado izquierdo? Va a pasar con mucha facilidad hacia el lado derecho. Y si pasa con facilidad al lado derecho, va a tener un mayor retorno venoso. ¿Sí o no? Dice, los aumentos de la presión en la aurícula derecha van a incrementar la presión venosa. Dice, ojo, mira, cuando la presión en la aurícula, mira todo el daño que ocasiona eso. ¿Sí? Cuando la presión en la aurícula derecha se eleva, a ver, si se elevó la presión en la aurícula derecha, ¿cómo te va a retorno venoso? ¿Aumentado o disminuido? Si aumenta la presión en la aurícula derecha, ¿cómo te va el retorno venoso? ¿Aumentado o disminuido? ¿Qué ustedes son? A ver, ¿cómo te va el retorno venoso si aumenta la presión en la aurícula derecha? ¿Qué dice? Aumentar la presión en la aurícula derecha, ¿cómo estaría el retorno venoso? ¿Habrá aumentado o habrá disminuido? Involuntario. Cuando no están captando el mensaje, cuidado, jóvenes, no están captando el mensaje. Comencé a preguntar a un niño de primaria, me dijo, ¿qué es el profesor de presiones? ¿Sí? Dijo que hay presión cero, y regresa. Y si aumento la presión aquí, ya no va a regresar los jóvenes. Así de sencillo. ¿O no? Y si no hay retorno venoso, aumenta la presión, no hay retorno venoso, aumenta la presión venosa. Y si aumenta la presión venosa, ya entra un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces ya va a venir de hepatomegalia, ascitis y todas esas complicaciones posteriores. Jóvenes, sinceridad de estudiar no es memoria, esto no es memoria, jóvenes, esto no es memoria. Si quieren practicar memoria, puede que sea la literatura, si quieren alguna memoria, no es mentira. Dice, cuando la presión en la aurícula derecha se eleva por encima de su valor normal, la sangre empieza a irse hacia atrás. Se va hacia la cava superior, a la cava inferior, ¿sí? Hacia las grandes venas y las empieza a abrir, las empieza a dilatar. La presión de las venas periféricas no aumentan hasta que todos los tramos colapsados situados en nuestras venas periféricas, las grandes venas centrales se han abierto. Las válvulas de las venas y la acción de la bomba venosa influyen en la presión venosa. Las válvulas venosas están dispuestas de tal forma que la sangre solo puede avanzar hacia el corazón. No hay retroceso. Que las válvulas evitan que la sangre regrese. Ahí está la bomba muscular, ¿sí? Este músculo comprime, manda la sangre hacia arriba, quiere regresar, pone la válvula, impide el retroceso. Ahí está, ¿sí? Se contrae hacia arriba, hacia la de abajo, insuficiencia, ¿sí? Falla esto, regresa la sangre. Dice, cada vez que una persona mueve las piernas o contrae sus músculos, cierta cantidad de sangre es impulsada hacia el corazón y disminuye la presión venosa. Este sistema de bombeo se conoce como bomba venosa o bomba muscular y mantiene la presión venosa de los pies durante la marcha en cifras próximas a los 20-25 millones de mercurio. Pero si esta persona permanece de pie e inmóvil, la presión venosa no funciona y la presión venosa se eleva hasta 90 milímetros de mercurio.
la diferencia con el anterior, 25, te va a ir a 90. Pues si se las varices ¿qué cosa? Es una enfermedad profesional de los policías, para el ejército del día, de los militares, gente que trabaja de pie la mayor parte del día. Si las válvulas se vuelven incompetentes o se destruyen, también disminuye la eficacia de la bomba venosa y aparecen las venas varenosas. Ahí está, ¿sí? Bomba venosa, contracción, sale hacia arriba, cierra, arriba. Normalmente más del 70% de la sangre del sistema circulatorio se encuentra en las venas. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad y tiene un gran reservorio. Por ejemplo, cuando el cuerpo pierde sangre, el sistema simpático se activa, causa vasoconstricción venosa y se corrige el déficit de sangre por el momento. El vaso puede liberar hasta 100 mililitros de sangre en situación de emergencia. El hígado, varios cientos de mililitros. Las grandes venas abdominales de 100 mililitros. El pecho venoso subcutáneo tiene gran cantidad de sangre.